Vamos a empezar por esta parte. Cada vez que nuestra célula va a producir energía, la forma más fácil de producir energía, ¿verdad? Es consumiendo glucosa, o sea, quemando la glucosa, que es precisamente CH6, H12 y oxígeno 6, ¿verdad? Esto es la molécula de la glucosa. Cuando esta molécula de la glucosa yo la hago combustionar, ¿verdad? Con oxígeno, con 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Voy a tener como resultado, ¿verdad? Bueno, pues fíjense bien, voy a tener 38 moléculas de ATP, que es la molécula donde se desprende la energía, más 6 moléculas de agua estructurada, y es aquí donde vamos a ver que se forma el agua estructurada, más 6 moléculas de peróxido de hidrógeno, que es un poderoso agente oxidante o quizás el agente oxidante más poderoso. Ya esto se llama precisamente la ambigüedad del ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una de las partes esenciales para poder tener salud es hacer ejercicio, pero no es cierto, es hacer actividad física, es tener una actividad física. El ejercicio, bajo ciertas circunstancias, también puede llegar a ser peligroso cuando sobrepasa ciertos límites. Entonces, fíjense bien, ¿verdad? Estamos produciendo, cada vez que nosotros producimos energía, también estamos produciendo radicales libres. Entonces, entre más energía producimos, más radicales libres se están produciendo a través del proceso de la respiración celular. Ese es un condicionante muy importante. La propia respiración celular, ¿verdad? Nos va a dar estos principios. Sin embargo, bueno, esto se puede mantener de una manera equilibrada. O sea, la formación de radicales libres es hasta necesaria. Recuerden ustedes que si el cuerpo no tuviera radicales libres, muchos de los procesos biológicos serían imposibles. Y aspectos biológicos que son tan necesarios, ¿verdad? Como la destrucción de virus, de bacterias, de hongos, etcétera. Los radicales libres también sirven precisamente para activar procesos como la apoptosis celular, que es una muerte programada de las células cuando están funcionando de forma deficiente. ¿Me explico? Entonces los radicales libres pueden ser peligrosos cuando se llega al estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Cuando existen mayor cantidad de especies reactivas, ¿verdad? De agentes oxidantes que de antioxidantes. Entonces, sí, es verdad, bajo ciertas circunstancias esto podría llegar a ser un poquito peligroso, porque, repito, entre más energía, pues mucho mayor cantidad de estrés oxidativo. Y aquí es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver que precisamente el problema radica con el estilo de vida que tiene el deportista, porque si es un deportista que lógicamente se le ha vendido esa necesidad de la parte competitiva llevada al extremo, bueno, entonces vamos a ver que puede tener problemas porque va a sacrificar una alimentación adecuada, una hidratación adecuada, ¿verdad? Y lógicamente llevar la capacidad de su cuerpo al máximo. Lógicamente, al generar un proceso de orden eh, eh, competitivo. Ese es el problema. De tal manera entonces que ahí es donde se empieza a desencadenar, ¿verdad? Los problemas extremos de el estrés oxidativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lógicamente no es una situación natural, es una situación sobre extrema. Déjenme decirles que a veces el metabolismo de un paciente deportista puede ser comparado, ¿verdad? En daño celular y en maltrato metabólico a una persona enferma de múltiples problemas, como una enfermedad crónico-degenerativa. Por eso ustedes van a ver que al final de la vida deportista que tiene un individuo, sobre todo cuando es de alto rendimiento, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? Que la gente haga un envejecimiento acelerado, pues bastante complicado o bastante triste, ¿verdad? Gracias precisamente a esta situación. El hecho de que exista una cantidad importante de estrés oxidativo en el deporte es una situación que se ha venido analizando, evaluando, ¿verdad? En los últimos años, porque es cierto, nosotros antes no se entendía el por qué el paciente deportista llega a tener grandes problemas de salud, sobre todo, repito, cuando termina su vida de deportista, su vida activa como deportista, ¿me explico?
Y como también en el transcurso de ese desarrollo llegaba a tener muchos problemas que lógicamente no tendrían por qué presentarse, porque nosotros estamos en el entendido de que lógicamente al ser deporte, ¿verdad? Pues lógicamente el cuerpo debería de vivir en salud, pero es que ese es el problema. Una cosa es deporte y otra cosa es ejercicio y otra cosa es actividad física. Pareciera que podrían ser sinónimos, pero no lo es. Esto es de las cosas que no alcanzamos a grabar, ¿verdad? Entonces yo les decía, no es lo mismo, ¿verdad? Pensar en el deporte, en el ejercicio que en la actividad física. El problema radica, repito, con los aspectos competitivos que nacen, ¿sí? A nivel social. ¿Por qué? Porque la actividad física es natural, necesaria e indispensable para los procesos ecológicos de nuestro cuerpo. El que exista un proceso sistemático de esa actividad física, eso le llamamos ejercicio. El problema es cuando, repito, lo llevamos al extremo, lo llevamos a la parte competitiva. Ese es el problema. Ese es el problema en realidad. ¿Me explico? Entonces vamos a ver que no es el único artículo que vamos a poder ver cómo precisamente el estrés oxidativo se vuelve un problema peligroso y de salud, ¿verdad? En ciertos momentos. ¿Por qué? Porque lógicamente hay que evaluar el estilo de vida propio que tiene ese deportista, porque no toda la gente que hace deporte necesariamente quiere decir que sea una persona que tenga hábitos saludables de vida. Me explico. Ahora bien, ¿por qué entonces cuando son deportistas no desarrollan problemas de salud? Eso va a tener una respuesta un poquito más adelante. Entonces, es cierto, es cierto. El problema es que nuestro cuerpo, ¿verdad? Como parte de los procesos ecológicos naturales y necesarios para sustentar a la vida. Y con esto quiero decirles que la actividad física no debe de ser una opción. Me explico, no es una opción, es un aspecto indispensable para la salud y para el correcto funcionamiento celular. Es indispensable, porque tú pensarías que al hacer ejercicio simplemente va a haber más oxigenación. No, señores, cuando nosotros tenemos una actividad física, ¿verdad? Y si esta puede ser sistematizada con cierta disciplina, cierto orden, ciertos propósitos, cierta metodología, bueno, pues déjenme decirles que podría ser muy interesante, sobre todo por la activación de múltiples genes, ya no quise ponerles más cosas, ¿verdad? Pero hay una actividad, se ha podido demostrar una cantidad impresionante de genes que son activados por el simple hecho de que nosotros hagamos un estiramiento muscular. Tú no sabes la cantidad de procesos biológicos, bioquímicos, ¿verdad? Que se están dando simplemente cuando nosotros generamos mayor actividad respiratoria. Por ejemplo, es impresionante. Entonces, es muy necesario, o sea, la actividad física es muy necesario, ¿verdad? El ejercicio podría llegar a ser muy necesario, pero el deporte, esa es la parte peligrosa. ¿Por qué? Porque precisamente lleva al extremo la capacidad física. Y ahí es donde precisamente se van a presentar las lesiones deportivas principalmente. ¿Qué es una lesión deportiva? Bueno, una lesión deportiva simplemente son los daños, ¿verdad?, que se generan durante la práctica de una actividad. Y esto puede ser desde gente que es amateur a gente que es profesional. Generalmente esto ocurre de manera espontánea, o sea, digo, con todo respeto, nadie se prepara para lastimarse, ¿verdad? Por el contrario. Y esto se debe por dos cosas que van a ser muy importantes, ¿verdad? Porque claro, hay lesiones deportivas que pueden ser a nivel crónico y por supuesto procesos de lesiones deportivas que son agudos, ¿verdad? Pasan en el momento. Ahora, el punto es lo siguiente, ¿por qué pasa un accidente? Porque lógicamente al generarse una lesión es porque está ocurriendo un accidente. Entonces yo como les digo siempre a los muchachos, ¿no? A la gente que hace deporte, ¿no? Les digo, miren, los accidentes ocurren por dos cosas. Uno, por falta de precaución o por exceso de confianza. ¿Me explico? Y déjenme decirles que en este último caso recaen muchísimas personas, o sea, mucho más personas de las que nosotros podíamos creer, caen mucho más en el exceso de confianza que se tienen, ¿verdad? A que lógicamente tengamos descuidos. Entonces, vamos a ver que durante una competición siempre puede haber una situación que esté modificando, ¿verdad?, el proceso de seguridad que nosotros tenemos de manera mental. O sea, nosotros de manera mental estamos generando un campo muy interesante.
Realmente la cantidad de lesiones deportistas o deportivas que puede haber son muchísimas, desde traumatismos, ¿verdad? Lógicamente fracturas, lógicamente laceraciones, etcétera, dependiendo lógicamente el tejido haya sido expuesto a la lesión. Entonces, por ejemplo, tenemos contusiones, golpes, luxaciones, ¿verdad? Lesiones musculares, desgarros, tirones, calambres, ¿verdad? Esguinces, fracturas, ¿verdad? Lesiones en tendones, lesiones lógicamente a nivel óseo y por supuesto contracturas, puede ser mucho tipo. El pronóstico de las lesiones. Bueno, el pronóstico de las lesiones depende mucho, primero y antes que nada, cómo se desarrolló la lesión, cómo se desarrolló, qué la originó, qué la causó y la gravedad, lógicamente, ¿sí? De lo que haya ocurrido. Por eso vamos a ver que sí es muy importante en muchas ocasiones un diagnóstico a través de instrumentación, de imagenología, de resonancia, etcétera, ¿no? Siempre puede ser muy importante para poder tener vamos, mucho más claro el curso y el desarrollo de lo que pasó durante la lesión, ¿de acuerdo? Y lógicamente esto nos va a poder servir para poder ya determinar un pronóstico, ¿verdad? Sobre el tiempo de recuperación, el tipo de tratamiento y algo fundamental, el tipo de rehabilitación que debe de tener. ¿De acuerdo? Lógicamente, las lesiones, sobre todo cuando son desde el punto de vista agudas, o sea, cuando se están ocurriendo en el momento, pues van a estar ligadas a ciertos síntomas esenciales, ¿verdad? Como lógicamente va a ser el dolor inmediato, la inflamación inmediata, ¿verdad? La aparición de hematomas, ¿verdad? Generalmente. Y lógicamente procesos secundarios a él, como la sensibilidad al tacto, por ejemplo, el calor, el rubor, la limitación de movimiento, principalmente, ¿verdad? Procesos que lógicamente pueden continuar por mucho tiempo, aun cuando haya habido un tratamiento, ¿verdad? Porque en el caso esencial del grueso de las lesiones, en el caso particular de la común de las lesiones, ¿sí? Déjenme decirles que desafortunadamente a veces no se les da el seguimiento de tratamiento que deben de ser, el seguimiento en la rehabilitación que debe de ser, y entonces un problema que puede ser aparentemente sencillo puede desencadenar un problema de orden crónico muchos años después, por ejemplo, una artritis, precisamente por traumatismo. ¿Me explico? Alguien de joven se hizo una luxación, tuvo un esguince, ¿verdad? Tuvo un desgarre. Y 40 años después, pues resulta que eso le está desarrollando una artritis o le está desarrollando un problema de atrofia muscular o le está desarrollando un problema autoinmune inclusive, ¿me explico? Entonces, ese es el problema, que no le damos suficiente atención a las lesiones, sobre todo en seguimiento, ¿no? El pronóstico de una lesión o el diagnóstico de una lesión, perdón, va a depender mucho precisamente de la gravedad en cuanto a el movimiento. Nosotros evaluamos a partir de la capacidad de la recuperación de la movilidad. Si la movilidad está limitada, bueno, es muy importante no sobreforzarlo, ¿no? Si la persona dice es que no puedo mover el brazo, ok, pues entonces no lo muevas, déjalo ahí, no pasa nada. Es más, vamos a inmovilizar. ¿De acuerdo? Eso es lo principal. Entonces, el diagnóstico va a depender lógicamente de estudios de imagenología principalmente. El más común va a ser una radiografía, pero bueno, si necesitamos algo más profundo, pues tenemos que hacer una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética en muchos de los casos, que lógicamente es mucho más precisa, mucho más paciente, pero lógicamente mucho más cara, por supuesto, ¿no? Puede haber una ecografía, puede haber exinografía ósea, de citometría ósea y por supuesto, hoy estamos trabajando mucho también, por supuesto, con la imagenología por terahertz. Los terahertz, de los cuales vamos a hablar el día de hoy, no solamente nos sirven de forma terapéutica, nos sirven también como forma de diagnóstico. Hay muchísimos artículos sobre eso, ¿verdad? Ecografía precisamente por resonancia en terahertz, ¿verdad? Muy interesante. ¿Cuáles son las principales causas de una lesión deportiva? Porque bueno, ya lo dije, el exceso de confianza o la falta de precaución, ¿verdad? Son las principales causas. Y en estos, lógicamente, ¿verdad? Yo aquí lo puse en el fútbol, pero déjenme decirles que puede ser en cualquier deporte, ¿no? Uno, la falta de un correcto entrenamiento, quiere decir que si no hay suficiente fortaleza muscular, pues lógicamente es muy fácil que la parte ósea se vea vulnerable, ¿me explico? Ahora, lo contrario.
la fatiga muscular, el exceso del ejercicio, no entender de que el cuerpo tiene límites. Por eso les digo, el problema más grave es cuando nosotros sobrepasamos esos límites por falta de conocimiento, ¿no? Desequilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas. ¿Qué quiere decir? Si aquí está la estructura tiene que moverse por completo, pero si yo quiero mover esto y esto al mismo tiempo hacia ambos lados, hacia uno hacia un lado y otro hacia el otro, pues lógicamente eso va a ocasionar precisamente una torcedura y probablemente un desgarre. ¿Me explico? Ahora, la edad también es muy importante. Un niño pequeño es mucho más fácil que se lastime, un adulto mayor es mucho más fácil que se lastime. Entonces, la edad también juega un papel muy importante. Las condiciones climatológicas, el frío, la humedad. Sí, claro, pues si hace frío, si hay humedad, pues lógicamente, o si está lloviendo, es más fácil que alguien se resbale, que alguien se tropiece, que alguien se caiga, ¿no? Ahora, las condiciones del terreno. Si están, yo recuerdo hace muchos años cuando era adolescente y jugaba fútbol americano, un día jugamos en un campo donde había topos, ¿no? Entonces era muy común de repente ver que alguien se caía de la nada, pues es que metía el pie en un hoyo de topo, ¿no? Entonces va a depender mucho de las condiciones del terreno que sean las óptimas para poder desarrollar la actividad que se pretende, ¿no? Tiempos de reacción rápidos y de mayor velocidad. A veces cambiar inmediatamente de posición puede hacer que tú muevas antes de mover la articulación, por ejemplo, la rodilla, que muevas la parte del tren medio inferior y entonces las rodillas tengan una pequeña fractura, ¿no? Lógicamente, las diferentes modalidades de entrenamiento. El entrenamiento va a jugar un papel muy importante, ¿no? Siempre que va a haber lesiones deportivas, habría que revisar cómo está cursando el entrenamiento, ¿no? Ok, puede haber accidentes, chocas con otra persona, ¿no? A lo mejor algo que es fundamental y siempre lo voy a mencionar, el calentamiento y por supuesto el enfriamiento. Siempre debe de haber ejercicios importantes de calentamiento y ejercicios importantes de enfriamiento, ¿no? Repito, los programas de entrenamiento que no sean adecuados o acorde a las necesidades para el desarrollo del deporte. Esto va a ser muy importante, ¿no? Movimientos incorrectos, mala alimentación y por supuesto la falta de descanso. Creo que estos son de las causas más comunes, más principales que puede haber. Ahora, ¿se puede prevenir? Bueno, como todo, es muy subjetivo. ¿Por qué? Pues porque la vida en sí mismo es un riesgo, ¿no? El hecho de que ya estemos viviendo, ya tenemos un riesgo a algo, a cualquier cosa, ¿no? Es más, ahorita puede desprenderse una llamarada solar y acabarnos a todos, ¿no? Entonces, el riesgo, siempre el riesgo de sufrir un accidente o de tener un problema, pues nace con la vida misma, ¿verdad? O sea, no podemos pensar que el hecho de que respires siempre va a ser un factor latente, ¿no? Toda la vida, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver que podemos tomar ciertas precauciones que bajo ciertas circunstancias, si los volvemos hábitos, pues podríamos reducir los factores de riesgo, ¿verdad? Que pueden desarrollar un accidente deportivo, una lesión deportiva. Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, primero, antes que nada, aliméntate de forma adecuada. Ten una alimentación lo suficientemente contundente para un equilibrio, sobre todo de electrolitos, ¿verdad? Porque es una parte muy importante donde va a haber una buena formación de energía, una buena formación de proteína, ¿no? Un calentamiento y un enfriamiento adecuado, suficiente hidratación. Hidratación, me estoy refiriendo solo a agua. Ninguna bebida rehidratante es necesaria de entrada, ¿no? Ninguna bebida rehidratante es necesaria para que lo entendamos. Segundo, muchas de esas bebidas rehidratantes, bajo ciertas circunstancias, pueden llegar a ser peligrosas tanto por el exceso, antes que nada, de sodio, el desequilibrio en el sodio que tienen, que puede ser muy alto, y lógicamente también el exceso de azúcar, que no es de que yo esté criticando el azúcar o esté diciendo que la voy a satanizar, porque al final de cuentas el azúcar por sí misma no es mala, es malo cuando no se quema, cuando no se convierte en energía, cuando hay alteraciones para que eso no suceda, y eso depende de muchos otros factores, que lógicamente, si ustedes han sido pendientes de nuestras pláticas, por lo menos de las mías, trato de llevar una educación que pueda servirnos
como un tipo curso, ¿no? De preparación académica sobre algo muy importante que es el fomento general a la salud. Lógicamente que tengas el material apropiado, o sea, si vas a estar en un campo deportivo, utiliza calzado específico para eso. No es lo mismo el pasto sintético que el pasto natural, por ejemplo, no es lo mismo la tierra, ¿verdad? Que lógicamente un terreno vulcanizado, por ejemplo, ¿no? Tienes que tener ropa y calzado adecuado para todo ello. Entonces vamos a ver que si nosotros ponemos atención a ciertos aspectos importantes, ¿verdad? Pues de alguna manera los factores de riesgo se podrían prevenir, ¿no? Ahora, ¿qué hay para tratamiento? Bueno, pues lógicamente la parte esencial siempre la va a llevar la fisioterapia. Siempre la fisioterapia va a ser uno de los aspectos encargados y por supuesto la medicina en deporte. Hay aspectos que pueden ser prácticos, remedios inmediatos, ¿verdad? Como el poner hielo en la lesión, lógicamente los aspectos como el consumo de antiinflamatorios, de analgésicos, por supuesto el descanso principalmente. Pero vamos a ver que el problema radica cuando esto no se lleva a cabo de manera adecuada, porque lógicamente uno de los principales elementos va a ser el descanso. Si yo continúo con movimiento, voy a provocar mayor debilidad muscular. Si yo genero debilidad muscular, voy a generar atrofia muscular, ¿verdad? Si yo genero atrofia muscular, genero más inflamación, que fue el principio de la lesión, ¿verdad? Si yo genero más inflamación, va a haber más contractura muscular, va a haber más dolor, más falta de movimiento, y entonces lógicamente esto se vuelve un círculo crónico, ¿sí? De la lesión deportiva. Y si eso le aunamos que el grueso de esta gente no tiene una preparación de nutrición adecuada, por más que se pueda pensar, bueno, pues vamos a ver que entonces las situaciones se pueden poner bastante, bastante complicadas, ¿verdad? Bastante complicadas. Bueno. ¿Cómo puede apoyar el equipo de Terahertz en todo esto? Yo pienso, repito, que es una de las herramientas más útiles, más convenientes, ¿sí? Y por eso es que en el caso de Asia, yo les decía, es de las cosas que más se ocupan. Gracias a Dios, lógicamente, la tecnología de los terahertz ya no es una cosa aislada, ya hay una gran cantidad de información, ¿verdad? Que está circulando y eso a nosotros nos favorece. Entre más gente lo conozca, mucho más confianza se va a tener hacia la técnica, ¿verdad? Pero para los que vienen por primera vez y no saben muy bien ¿qué son los terahertz? Bueno, de todo el espectro lumínico que llega a nuestro planeta, ¿verdad? Por parte del Sol, pues es precisamente la parte de la luz solar, la parte fotónica, la radiación electromagnética de nuestro astro rey. De toda la luz que llega, déjenme decirles que solamente un pequeño pedacito es lo que llamamos luz visible, que es el espectro del arco iris. Miren, es muy chiquitito el espectro del arco iris, ¿verdad? Sin embargo, uno de los más grandes, de los más densos, es precisamente el infrarrojo. Vean ustedes precisamente toda la banda del infrarrojo, es sumamente gigante. Por eso, precisamente para su estudio, se tiene que dividir de acuerdo a la longitud y a la densidad que se tenga, precisamente, ¿no? Nosotros en condiciones normales, pues no generalmente dividimos el infrarrojo en tres partes, en el A, B y C. Cada longitud de onda va a tener una densidad muy específica, ¿de acuerdo? Pero para fines en medicina, nosotros simplemente ocupamos dos bandas que son muy importantes, lo que nosotros conocemos como la banda del infrarrojo lejano o distal y la banda del infrarrojo cercano o proximal. El infrarrojo cercano o proximal es quizás lo que más conocemos nosotros, lo que más podemos tener en contacto como vida cotidiana. Por ejemplo, yo aquí tengo, por ejemplo, un señalador para cuando damos pláticas, conferencias. Ahí mero, creo que ahí es la mejor posición, ¿verdad? Bueno, pues cuando yo le pongo este infrarrojo, cuando yo pongo esta luz concentrada, ¿verdad? Ahí tengo precisamente un infrarrojo cercano o proximal. A nivel terapéutico tenemos, por ejemplo, esos focos, ¿verdad? Rojos con filamentos de tuxteno. Son muy buenos, son excelentes, son una maravilla, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es saber que tienen una pequeña limitación y la limitación es la capacidad de penetración que tiene esa frecuencia, que es solamente 1 centímetro después de nuestra piel.
¿De acuerdo? El infrarrojo lejano o distal se dice que puede penetrar hasta 6 a 8 centímetros después de nuestra piel. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque podemos llegar a más a profundidad. Sin embargo, se descubrió el extremo del infrarrojo, así se le llamamos, ¿verdad? En el extremo del infrarrojo, pegadito aquí a las microondas, pegadito a la banda de las microondas, déjenme decirles que hay un espectro que se conoce como terahertz o terahercios o ondas T. ¿De acuerdo? Son parte del infrarrojo lejano, sin embargo, tienen su propia denominación, ya que lógicamente al ser una banda muy especial, tiene características muy interesantes. Por ejemplo, una de las características es que puede penetrar, ¿verdad? Hasta de 10 hasta 12 centímetros, estaba leyendo hace unos días. Después de la piel. Por eso se puede hacer imagenología, se pueden hacer imágenes a partir de este tipo de escáner. Hay escáneres a través de terahertz para poder ver precisamente, por ejemplo, la composición ósea, la composición muscular, etcétera, etcétera. Se difumina rápidamente y el agua es capaz de absorberlo perfectamente. Por lo tanto, lógicamente no va a haber un espacio hueco, ¿verdad? Donde no pueda existir la refracción, lógicamente de el espacio como el aire, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Como en el caso del ultrasonido, necesitamos precisamente que exista un material como agua, por eso a las mujeres cuando le mandan a hacer ultrasonido le mandan a tomar agua para que esto le permita ese regreso del sonido, cosa que lógicamente es completamente diferente con los terahertz. Por eso hoy los terahercios se ocupan para múltiples cosas, para múltiples cosas. Realmente los terahertz han venido a hacer cambios muy profundos a nivel científico, ¿verdad? Se descubre desde la década de los ochentas y desde la década de los ochentas se empiezan a dar cuenta que tiene características muy interesantes. A nosotros en el campo precisamente de la rehabilitación, pues nos da un panorama mucho más interesante. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, es sumamente eficaz y funcional para los diferentes procesos de salud, ¿verdad? Alguien me decía hace ratito que invitaba a que escucharan esta plática, me decía un compañero, es que yo no hago mucho al trauma, no te preocupes, no solamente es para procesos traumáticos. El uso de los terahertz tiene múltiples funciones importantísimas. Antes se pensaba, ¿verdad? O muchos compañeros rehabilitadores luego tienen la falsa creencia que el infrarrojo es muy limitante. ¿Por qué? Pues porque es calorcito interno, ¿verdad? Pero si eso fuera cierto, no podríamos entender entonces el por qué tiene grandes propiedades, ¿verdad? Y lógicamente grandes principios para mejorar nuestra salud, porque realmente el fenómeno no es un fenómeno único, el que se genere calentamiento profundo, porque yo le decía a un rehabilitador, si eso fuera cierto, si fuera solamente el efecto del calorcito, pues mejor ponemos una bolsita de agua caliente y se acabó, ¿verdad? No, o sea, si es verdad, al haber transferencia de calor, va a haber una acción estimulante, ¿sí? Sobre ciertos mediadores químicos a nivel endotelial, como pueden ser las histaminas, como puede ser el óxido nítrico, y es verdad, va a haber una mejor dilatación, ¿verdad? Del tejido, sobre todo a nivel vascular, pero eso no justifica la cantidad de fenómenos y de procesos que suceden cuando nosotros aplicamos la tecnología. ¿Me explico? Y sobre todo, nosotros tenemos que entender que el equipo que nosotros estamos utilizando, el caso del V-Power, es un equipo que está trabajando con una tecnología híbrida. Trabaja con una tecnología precisamente a partir del fenómeno lumínico, que son los terahertz, y a partir del fenómeno térmico, la diatermia profunda, porque va a arrojar un calor intenso, fuerte, penetrante y sostenido. Y esos dos fenómenos en particular, esos dos fenómenos se trabajan de manera simultánea, van a generar una cascada importantísima de procesos durante el cuerpo que van a repercutir para mejorar los aspectos en la rehabilitación, por supuesto, pero no es lo único que van a hacer, van a generar muchos procesos benéficos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque lógicamente es cierto, va a haber un aumento en la temperatura del tejido, pero también va a haber un aumento en la formación de proteína de shock térmico, ahorita voy a hablar de ello, efectos sobre el potencial de membrana, efectos del equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de células madre, activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2, lo cual lógicamente se dan cuenta, es una serie de procesos que trabajan de forma sinérgica y estos procesos que se trabajan en forma sinérgica van a tener efectos particularmente benéficos para múltiples procesos. O sea,
Ok, podemos hacerlo en el campo de la rehabilitación y veremos efectividad, pero por eso estamos viendo semana a semana cómo en diferentes procesos se puede utilizar esta misma tecnología. ¿Por qué? Porque lógicamente es esto. Vamos entendiéndonos por principio de cuentas. La parte esencial de la vida, dijimos, era la energía. Energía es vida, vida es energía. ¿Cómo sabemos que una célula está sana, está fuerte, está joven? Dijimos, pues por la cantidad de energía que produce, ¿me explico? Y cuando esta energía empieza a mermar, la célula pierde capacidad para la formación de energía, a eso le vamos a llamar envejecimiento o disfunción. Bien, vamos a ver que una forma en la que se puede generar que la célula tenga más energía y que esta energía la pueda ocupar para sus funciones es a través de la transferencia de calor. ¿De acuerdo? La transferencia de calor es una de las tantas formas en las cuales la energía se puede hacer presente a nivel celular, ¿verdad? Este principio es el principio por el cual una persona tiene frío, ¿verdad? Tiene entumecimiento en las manos, empieza a frotar sus manos y eso acaba, ¿no? Eso es por lo cual a la gente adulta, la adulta mayor, la sacan un ratito al sol, ¿verdad? Porque ese aspecto de transferencia de calor permite precisamente que nuestro cuerpo tenga energía a nivel celular. ¿Es limitada? Ah, sí, claro, es limitada, pero no deja de ser un factor de activación, que eso es lo más importante. Ahora, lógicamente, yo dije que los terahertz se absorben muy bien en agua y se transmiten, lo cual va a permitir precisamente que aumente el flujo sanguíneo por la acción que mencioné, ¿sí? De los condicionantes endoteliales, ¿sí? Las histaminas, el óxido nítrico, etcétera. Pero también vamos a ver que el aumento de calor localizado, ¿verdad? El uso de calor localizado, pues es una práctica que lo hemos mencionado aquí, es antiquísima. Todas las culturas milenarias, todas las medicinas ancestrales han usado la tecnología del calor como una herramienta sumamente útil, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor se hacía de manera intuitiva, se hacía de manera muy empírica. Hoy sabemos, a partir del conocimiento que ya tenemos, que eso tiene una justificación muy importante. Se sabe precisamente, dije, el doctor Satsamura, de que la semana pasada hablamos mucho de él, ¿no? Del doctor Satsamura y su trabajo en cáncer, por ejemplo, ¿no? Porque el doctor Satsamura se da cuenta que los tejidos enfermos están más fríos que el resto del cuerpo cuando están en estado crónico. Cuando están en estado crónico, cuando están en estado agudo es al revés. ¿Por qué? Porque lógicamente están buscando producir mucha energía para poder activar sus mecanismos autorreparadores. ¿Me explico? Esto lógicamente hace que también la energía se vaya agotando. Por eso al final el tejido, la célula se queda sin energía, ¿no? Porque la está agotando. Se acaba lo que llamamos reserva funcional. ¿De acuerdo? Entonces es cierto, nosotros a través del calor tenemos un efecto beneficioso y esto lógicamente da pauta para poder entender por qué nosotros tan solo aquí en América pues hacemos fomentos, ¿verdad? Cataplasmas, ¿verdad? Moxibustión en China, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque somos seres biológicos y por supuesto termodinámicos. Dependemos precisamente de poder entender cómo la temperatura, que es lo que está aquí al centro de esta ecuación de la energía libre de Gibbs, es esencial para poder comprender la energía libre. ¿Qué es la energía libre? La energía disponible que tienen las células para sus funciones, donde lógicamente la temperatura juega un papel sumamente importante, ¿no? Fíjense bien, ¿no? Y esto lógicamente no es nuevo. Ustedes pueden ver cómo precisamente la termoterapia en el ámbito deportivo ha sido utilizada desde siempre. Es una de los caballitos de batalla más útiles, ¿verdad? Aquí podemos ver precisamente en una tendinopatía la eficacia que tiene la hipertermia profunda, el calor profundo. ¿Por qué? Ah, porque va a haber una cosa que es sumamente importante. Mira, otro artículo sobre hipertermia en atletas de elite, ¿verdad? Su control para la salud. Esto es muy importante. O sea, son cosas que se utilizan desde el ámbito deportivo a nivel amateur hasta la parte más elitista que puede ser precisamente la competencia de alto rendimiento. Ahora bien, yo dije que aparte de esto se iba a activar una serie de proteínas que se llaman proteínas de shock térmico. Doctor, utiliza el Bipower en los ojos. Ay, muchas gracias, Mirna. Este, por favor, esta pregunta no quiero que se pierda porque ya me la hicieron y yo quiero darles mi punto de vista. Bueno, mejor se los digo de una vez porque si no se me va a olvidar y es muy importante. Por favor, mire, en otra empresa donde yo estuve varios años trabajando con esta tecnología y que fue la empresa que inició con este tipo de aparatos, están ahorita discutiendo la patente, los chinos decían
¿sí? Que se podía utilizar en los ojos. Aquí en Viva, aquí en Viva, también muchos de los chinos dicen que se puede utilizar en los ojos. Yo digo que no se utilice en los ojos y voy a explicar el porqué de mi razonamiento. Porque con todo respeto, una cosa es lo que diga quien sea, porque cualquier persona a cualquier nivel de su inteligencia científica puede tener un error. Voy a explicar por qué. Uno de los problemas más severos que podemos tener es secar el ojo. Si tú estás poniendo calor, estás secando el ojo. El agua que hay en el cristalino no es un agua que se reponga, porque no hay vasos sanguíneos ahí. El cristalino no tiene vasos sanguíneos. El agua que se formó durante el desarrollo embrionario se formó y se acabó. No hay más. ¿Me explico? Es más, ni siquiera le llega oxígeno. El oxígeno le va a llegar, lo va a tomar del medio ambiente. Imagínate. ¿Me explico? Entonces, secar el cristalino, secar el ojo es peligroso para la vista. ¿De acuerdo? Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se aplique en los ojos. Yo lo he aplicado en la periferia, pero nunca en el ojo en forma directa, que no dijimos que penetraba hasta 10 centímetros después de la piel. Yo te invito a que no cierres los ojos por un minuto. Vas a ver cómo se te secan. Y se te secan y te puedes lastimar. Yo le decía a un amigo, ¿verdad? Un compañero de aquí de la empresa, que no sé si conocen precisamente la película de Stanley Kubrick La Naranja Mecánica, ¿verdad? Al actor de La Naranja Mecánica cuando tenía los ojos abiertos a fuerza y aun cuando le estaban goteando, tuvo un daño irreparable en los ojos, si lo pueden revisar. Entonces, tener mucho cuidado con aplicarlo en forma directa. Yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. Aplicarlo en forma directa hacia el ojo por esa situación. ¿Sí? Entonces, yo lo que recomiendo es que la gente pues cierre sus ojitos. Tenemos una luz guía, ¿verdad? Tenemos una luz guía. Bueno, pues que la luz guía solamente pase por la periferia. Otra vez, yo no lo recomiendo y explico científicamente por qué no se debe secar el ojo. Y el calor que tiene el equipo puede ser extremo. ¿De acuerdo? Entonces, yo no lo recomiendo. ¿De acuerdo? Yo lo uso con los ojos cerrados. Bueno, sí, pero otra vez por la periferia. No lo pase por encima. No lo pase por encima. ¿De acuerdo? Ya me aventaré un round con la gente de China y les daré mis aspectos, sale como profesional experto en esto, ¿verdad? Porque repito, a mí no me importa quién lo diga. Si dice alguien que está mal, pues está mal. Digo, aquí le he refutado en México a los grandes de la ciencia que hemos tenido. Muchos de ellos han sido mis maestros, entonces no lo tengo por qué creer a ciegas, ¿no? Entonces, cuidado, porque no es solo el terahertz, es que también hay calor intrínseco, ¿verdad? En la diatermia. Ese es el problema. Entonces hay que tener cuidado. Yo no lo recomendaría, ¿de acuerdo? Pero no quiero que se me pierda porque ya van varias preguntas que me hacen de manera personal y lo quería mencionar. Pero, ok, regreso al tema. Cuando hay estrés calórico, cuando nuestras células son expuestas a un estrés de calor intenso, ¿verdad? La célula tiende a morirse. Eso se llama estrés calórico. Lo mismo sucede cuando hay una radiación, ¿verdad? Se llama estrés radiónico. Entonces las células para poder sobrevivir se sobreexpresan. Van a producir elementos para poderse adaptar. Uno de los elementos más importantes son precisamente las proteínas de shock térmico. La proteína de shock térmico es una proteína de ensamblaje que se une a las proteínas que se están degradando para poderlas detener. ¿Me explico? Y aumentar su regeneración. Hoy por hoy, déjenme decirles que estamos estudiando mucho la formación de proteína de shock térmico. Esta es la razón por la cual el calorcito
impacta sobre la salud. Por eso tú vas a ver que la gente que se mete al temazcal, que se mete a la sauna, que se mete al vapor, ¿verdad? Y que a lo largo de la historia son elementos importantes para la salud y mucho más cercano a esta modernidad, el uso del rayo láser, el uso del infrarrojo, ¿verdad? Generan precisamente esta acción de la formación de proteína de shock térmico. Y la proteína de shock térmico no son de los elementos sustanciales para la autorregeneración del cuerpo. Déjenme decirles que, repito, estamos estudiando cada vez más esto. Se ha demostrado precisamente que uno de los elementos que constituyen aumentar la formación de proteína de shock térmico es el propio ejercicio. Por eso yo les decía, el desplazamiento físico, la actividad física, el ejercicio moderado puede tener elementos sumamente poderosos para nuestra propia homeostasis. El problema es cuando lo llevamos al extremo, cuando lo llevamos a la práctica precisamente, sí, de competencia, ¿verdad? Esto es muy importante. Las proteínas de shock térmico, aquí podemos ver precisamente la aplicación de la termografía infrarroja en el deporte. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que, repito, sirve para poder evaluar, como si fuera, si hiciera una radiografía o una resonancia, eso es la termografía, pero también al mismo tiempo se da tratamiento al mismo momento que se está haciendo la termografía, ¿verdad? Con terahertz. Miren, aquí otro estudio sobre la lámpara infrarroja, ¿verdad? Para procedimientos musculoesqueléticos, ¿verdad? Y secuelas que hubo durante la pandemia. Pero si se trabaja a nivel musculoesquelético, se puede trabajar bajo cualquier tipo de lesión, incluyendo las lesiones deportivas. ¿Me explico? Mira, terapia celular en las lesiones deportivas, donde es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora estamos dando un paso mucho más adelante. Estamos haciendo terapia celular. ¿Con qué? Con células madre. Y yo te dije que los terahertz activan la formación de células madre. Hoy sabemos que una de las formas más rápidas de combatir la inflamación en un tejido es a través precisamente de la formación de células madre. ¿De acuerdo? Y claro, muchos de nosotros también lo que hacemos en casos críticos es aplicarlos en forma localizada o en forma sistémica, por ejemplo, a través de la sangre, ¿verdad? Pero bueno, se puede hacer. Ahora, nosotros con los terahertz estamos obteniendo múltiples beneficios. Por eso yo les decía, ok, hoy tenemos el tema de lesiones deportivas que yo espero en Dios que tengan mucho, mucho trabajo porque de verdad mucha gente lo necesita porque, repito, mucha gente, sobre todo a nivel amateur, se lastima y no se da un tratamiento de seguimiento. Y esa lesión, júralo, va a generar un problema secundario 20 años después, 5 años después, no lo sabemos, pero a nivel crónico sí va a generarse, ¿no? Vamos a ver, lógicamente yo les voy a hacer un manual, les prometo que voy a hacer un manual, ¿verdad? Como una guía de lesiones deportivas, pero les voy a dar cómo poderlo aplicar en las lesiones deportivas más comunes, si les parece bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lesiones en rodilla. ¿Qué problemas de lesiones en rodilla podemos ver? Lesión de ligamento cruzado, anterior y posterior, lesión de ligamento lateral interno, lesión de ligamentos colaterales, desgarres de menisco, tendinitis rotuliana principalmente, que es la más común que se puede dar en la rodilla. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Mira, vamos a tratar el área afectada lo más pronto posible después de la lesión, lo más pronto posible, inclusive en el mismo momento, ¿sí? Vamos a aplicar de forma lineal y circular a lo largo de la rodilla y alrededor de la rodilla de 15 a 20 minutos en cada sesión. ¿Cuántas sesiones? Bueno, eso va a depender de la capacidad de respuesta de recuperación que el paciente tenga. Yo lo que les voy a recomendar es que siempre sea en intensidad alta. Aquí no sé por qué se me juntó intensidad alta, pero depende mucho de la tolerancia del paciente. Si el paciente lo tolera bien, pues qué bueno, ¿no? Pero si no lo tolera, disminuya o aleje un poquito más el equipo. ¿De acuerdo? Si el área sufrió cirugía, hay que esperarnos 48 horas después de la cirugía. Entonces vamos a deslizar en forma circular alrededor de la rodilla y en forma lineal. ¿De acuerdo? En toda la rodilla. Ambas rodillas siempre. ¿De acuerdo? Podemos tener también lesiones de tobillo, que son también de las más comunes. Esguince de tobillo, lesión de ligamento lateral, lesiones osteocondrales del astragalo, lesiones de cisdemoides tibiopireneal distal, que son de las más comunes, o el síndrome de pinzamiento articular anterior o el tobillo de futbolista, ¿verdad? Que es precisamente un proceso de esguince que se generó por, lógicamente, por una torcedura, ¿no? Una mal caída, ¿no? Dices, sí, después, aunque sea fractura, se puede aplicar, sí. Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo vamos a generar o cómo vamos a aplicar la técnica?
Otra vez, lo más pronto posible, después de la lesión, lo más pronto posible, ¿sale? Otra vez, en forma lineal y en forma circular a lo largo del tobillo, de preferencia 3 veces al día, de 15 a 20 minutos por cada sesión. La cantidad de sesiones, bueno, pues va a depender de la recuperación de la persona y de qué tan severo haya sido la lesión. Otra vez, yo recomiendo usar la intensidad alta, pero hay que ajustarnos de acuerdo a la tolerancia de la persona, ¿verdad? Esa es la parte más importante. Entre más alta sea la velocidad, ¿es mejor? Sí, porque hay mejor activación de los terahertz. Están corriendo a 3.1. En la baja pueden correr a 1.1 nada más, ¿verdad? Claro, por supuesto. El problema es la tolerancia, ¿verdad? Sí. En área afectada, si requirió cirugía, pues 48 horas después de la cirugía, ¿verdad? Generalmente. Este mismo criterio generalmente lo vamos a aplicar prácticamente en todo. Por ejemplo, la lesión muscular, que es muy común, ¿verdad? Distensión muscular, contunción muscular, lesiones isquiotibiales, miositis osificante traumática, el famoso MOT, que es muy común precisamente cuando hay golpe, ¿verdad? Choque con otra persona. Entonces, igual, vamos a tratar el área lo más pronto posible después de la lesión. Vamos a aplicar en forma lineal a lo largo de la zona, ¿sí? 3 veces al día, de 15 a 20 minutitos. Otra vez, depende de la capacidad de respuesta del paciente, cuántas sesiones en total se tengan que hacer, ¿no? Otra vez, yo recomiendo siempre en alta, pero depende de la tolerancia de la persona, ¿no? Si hubo fracturas, si hubo lógica, perdón, si hubo cirugía, esperemos que el cuerpo haga su trabajo y 48 horas después se puede aplicar sin ningún problema. Lesión en hombros, que es también muy común. Síndrome del pinzamiento del hombro, síndrome subacromial, tendinitis del manguito rotador, esguince de la articulación, acromioclavicular, tendinitis bicipital, bursitis del hombro, ¿no? La esguince de la articulación acromioclavicular es todo junto, perdón. Igual, lo más pronto posible después de la lesión, en forma circular y en forma lineal, 3 veces al día, de 15 a 20 minutos, ¿no? Dependiendo de qué tan severo sea, ¿verdad? Se recomienda usar intensidad alta otra vez, de acuerdo lógicamente a las condiciones de cada persona. Si por alguna situación hubo cirugía, esperamos 48 horas después. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que realmente tenemos nosotros un gran aliado y ustedes van a tener verdaderamente un gran aliado para mejorar este tipo de situaciones. Yo lo que recomiendo es que lo cacaraquen mucho, sobre todo en el ámbito deportivo amateur, que es donde hay más lesiones y donde lógicamente si no se regulan, si no se les da atención adecuada, se va a convertir en un problema severo tarde que temprano. ¿De acuerdo? Tengo un buen amigo, fuimos juntos a la secundaria, gracias a él me inicié en el mundo del boxeo, ¿verdad? Actualmente él ya se retiró como boxeador profesional y creó un sistema que me gusta mucho, ¿no? Que se llama box sin violencia, porque él dice, ¿para qué le pegas a una persona? O sea, ¿para qué te agarras a golpes con una persona? Para empezar, nunca vas a ser profesional. Para empezar, lo único que vas a generar son lesiones que lógicamente a la larga son sumamente peligrosas. Me gusta su filosofía porque él dice, lo importante del box y lo importante del ejercicio es que desarrolles la capacidad física, motora, psicológica, etcétera. Y eso lo puedes hacer sin necesidad de que te estés dando golpes o le estés dando golpes a otra persona que lo puedes lastimar. Creo que ese tipo de filosofía a mí me gusta y es lo que yo generalmente recomiendo. Entonces, queridos compañeros, de verdad, les quiero decir que tenemos nosotros una herramienta poderosa, útil y funcional, ¿verdad? Para este tipo de casos, pero no es lo único, no es lo único. Semana a semana y iremos viendo otras patologías, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos ocupar? ¿Cómo lo podemos ocupar? Y con ciertas limitaciones. Yo les agradezco profundamente los comentarios que nos hacen, me agradezco profundamente las preguntas que nos hacen, porque eso nos permite lógicamente poder en claro muchas cosas. Repito, por eso quise hacer una pausa muy importante con el caso de los ojos, porque si algo es peligroso, si algo es peligroso, déjenme decirles que es el cuidado de los ojos. Eso es muy peligroso. Y actualmente, bueno, muchos lo saben, muchos no, no lo pongo en mi currículum, pero yo pertenezco precisamente a la Federación Internacional sobre Malpraxis, que quiere decir que hay que cuidar las malas prácticas de uso de las medicinas en general. ¿Sale? La malpraxis médica, las iatrogenias, es una de las primeras causas por las cuales hay problemas de salud en la humanidad. Por eso repito,
Atendamos a la lógica científica, a la lógica científica. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, no me importa quién sea, no me importa quién lo diga, ¿sí? Lo discuto al nivel que quieran, lo podemos discutir y con pruebas científicas, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Entonces, 100 ojitos, por favor, tengan mucho, mucho, mucho cuidado, háganlo en la periferia, ¿verdad? Y lógicamente siempre hagan tratamientos integrativos. ¿Por qué? Pues porque aunado a una lesión deportiva, pues vas a tener que dar cosas importantes, cúrcuma, pimienta, cartílago de tiburón, glucosamina, condoitrina, MCM, alfalfa, una cantidad importante de elementos que van a ser muy útiles acompañados de una dieta para poderlos mejorar. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Déjenme leer rápidamente algunos de los comentarios y de las preguntas, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver. Quiero ser parte del grupo. Claro que sí, todo el mundo va a poder ser parte del equipo que se está formando para formar nuevos líderes. El Bipower en los ojos, ya dije que no, y por eso me detuve. Catarata y pterigión, no lo recomiendo para eso. Menos para catarata, porque en sí en la catarata ya existe un problema altamente oxidativo. ¿Me explico? ¿Qué material se puede usar para bloquear el V-Power en los ojos? Bueno, si necesariamente lo tuvieses que poner, porque yo te aconsejo que pongas una tela, ¿sí? De color blanco, principalmente larga, para que pueda taparse los ojitos. Hay inclusive algunos lentes que se utilizan en las camas de bronceado para evitar precisamente la activación por la luz ultravioleta, ¿no? Eso podría servir. Con los ojos cerrados, pues, aunque sea, aunque sea con los ojos cerrados, pero no pasarlo por encima, recuerden. ¿Aplicar inmediatamente después de la lesión? Sí. Si fuera fractura, también se puede aplicar. Sí. Porque siempre dicen circular hacia las manecillas del reloj. Ah, ok, gracias por la pregunta. Pero ahorita se la contesto porque esa es un poquito larga. ¿Funciona en la caída del metatarso? Sí, sí sirve, pero también tiene que hacer ejercicio porque el metatarso se cayó precisamente por la parte posicional que tiene, quizás por su zapato, me explico, por su calzado. ¿Nos podría compartir esos PDFs? ¿Cuáles PDFs te comparto? En lupus, que se prohíbe el sol, se puede usar el B-Power. Bien, gracias por la pregunta. Esa pregunta, ven cómo este tipo de preguntas son bien importantísimas. Bien, sí y no. Porque, porque es cierto, en el caso de lupus hay gente que es sensible al calor. De hecho, le recomiendan que no esté cerca del calor. Sin embargo, sí hemos tenido casos donde el paciente ha mejorado, ¿eh? Entonces, yo lo que le sugiero es que le den por lo menos de 2 a 3 terapias al paciente y evaluemos, ¿verdad? Si el paciente dice, oiga, ¿qué crees? Me empecé a desinflamar, me sentí mejor, continúa. Si el paciente dice, ¿qué crees? Se me empezó a enrojecer al día siguiente, no, no, no tenemos una certeza que sea para toda la gente que tiene lupus, porque es verdad. El calor está prohibido en el lupus porque muchas veces el paciente no lo tolera, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es esa, ensayo y error en el caso de lupus. Gracias por la pregunta. Si utilizo el dispositivo de los pies, podría funcionar en teoría sistemáticamente para todo el cuerpo en cualquier lesión, con necesariamente se aplique la aplicación local del B-Power. Es que, aunque son fenómenos integrativos, hija, aunque son fenómenos integrales, cada uno va a tener su eficacia. Cada uno va a tener su eficacia y cada uno va a tener su limitante. ¿Sale? Estoy trabajando en una presentación es solamente del SEI, porque se me hace que es interesante y que tengamos una preparación exclusiva sobre SEI. ¿Me explico? Solo que es un poquito largo. Se aplicó después de una fractura, pero será luego de que se reduce el hueso y No entendí, no entendí. Ah, sí, ya entendí, ya entendí. Después de la fractura, pues lógicamente iba inflamación y ya en el momento. No, ¿se puede aplicar directo, doctor? Porque el propio efecto de los trajes va a ayudar a mejorar la inflamación, va a mejorar el proceso inflamatorio, reduce el tiempo inflamatorio. Entonces yo lo podría aplicar desde inmediatamente, de hecho lo hemos hecho, sobre todo con los deportistas, ¿eh? O sea, hemos tenido deportistas que tienen el golpazo que le dieron la mandíbula, queda inflamado, queda movido, se acomoda, precisamente se ajusta y inmediatamente para combatir el proceso inflamatorio inmediato, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Mirna, muchas gracias por... En los ojos se puede cubrir con algún material. Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Buenas tardes. En caso de metatarsitis, ha de ser, ¿no? Es recomendable aplicar B-Power. Ya dije que sí. Excelente. Para eso. Con gonartrosis y osteofitos en las rodillas, ¿hay mejoría? Sí. Pero no es rápido y tiene que ser siempre de forma integral.
¿verdad? Porque lógicamente, que si hay un proceso artrótico, pues ya el tejido cartilaginoso está bastante dañado, ¿me explico? Entonces hay que dar elementos que pueden ayudar a su constitución, sobre todo sustancias llamados aminoglicanos, glucosamina, condoitrina principalmente, colágeno, etcétera, ¿no? Una persona con rosácea en cara puede usar Bipower, igual la rosácea, el lupus, la psoriasis son enfermedades primas, ¿verdad? Entonces, igual con la rosácea, sí. Otra vez, ensayo y error. ¿De acuerdo? Da 3 sesiones o desde la primera sesión el paciente te puede decir cómo le fue, cómo se sintió, porque también en la rosácea está prohibido el calor. Pero sí hemos tenido casos donde el paciente con rosácea mejora, ¿eh? O sea, sí hay casos donde podíamos sustentarlo, pero también tenemos casos donde no, o sea, donde no hemos tenido buen éxito. Entonces, es importante, ¿no? Déjenme ver, yo estaba en los comentarios. mm, una persona con diagnóstico de tinnitus ha de ser, ¿no? O porque finitus no sé qué sea. ¿En qué número se le puede hacer su cita? Ah, pues aquí les dejé mi teléfono, ahí está. Vamos a ver, para herpes ayuda. Oh, bien, para herpes zóster hay que revisar, sí puede ayudar, sí puede ayudar, ¿de acuerdo? En herpes zóster y en herpes labial, sí, sí, sí puede ayudar, sí, 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 sí puede ayudar. Para volver a ver la grabación de esta reunión Zoom, ¿quién tenemos que decirle? Este, a Patty, por favor. Zumbidos en el oído. Ah, ok, ese es tinnitus. Sí y no, sí y no, porque el tinnitus es multifactorial, tiene múltiples factores y no está bien definido exactamente cómo, por qué se está generando ese proceso, ¿de acuerdo? ¿Puede mejorar? Sí. Y hay que trabajar mucho en toda la parte del cuello, en la parte lógicamente periférica al oído, etcétera. Pero podría mejorar. No podemos garantizar nada. Bueno, de nada podemos garantizar, ¿verdad? Porque cada persona va a ser bien diferente, pero en el caso del tinnitus, menos. Pues ser pacientes, porque tampoco es un problema que pueda acabarse en forma rápida, ¿de acuerdo? Hay gente que lleva años en tratamientos diferentes y no mejora, ¿sale? Entonces, paciencia, tener tratamiento, revisar cómo van las cosas, ¿no? Poquito a poquito. Bueno. Pues creo que con esto terminamos nuestra plática del día de hoy. Espero que haya sido útil y de verdad, si ustedes tienen suficiente paciencia y se permiten utilizar el equipo en este tipo de padecimientos, van a ver cosas muy bonitas, ¿no? Para tratar el problema de psoriasis, se recomienda el uso del Bipower, sí, pero recomendaría primero el 6. El 6 sería como que más para eso, ¿de acuerdo? Igual para el lupus. Igual para la rosácea podría servirles un poquito más el 6, ¿verdad? Pero hagan también la prueba, ¿por qué no? Con el, con el B-Power. De hecho, sí tenemos, ¿cómo se llama? Evidencias. Yo tengo muchas fotografías de gente en China con procesos de psoriasis que tuvieron mejoría, ¿de acuerdo? Bueno. Pues muchísimas gracias. Dios me los bendice. Les mando un abrazo fraterno a todos. Recuerden que en un ratitito más va a haber una plática para que ustedes puedan saber cómo puedan mejorar sus ingresos y todo eso, ¿no? Sí, yo lo he usado en lesiones, soy quiropráctico y lo aplico muy bien, muy bien. Joan, muy bien, excelente, felicidades. Muy bien. No, muchísimas gracias, doctor. Le mando un abrazo al doctor Giovanni. Muchísimas gracias porque me ha compartido muchos artículos precisamente sobre terahertz también. También le gusta meterse mucho, andar pescando artículos. Qué bueno, es un interés que compartimos. ¿El aparato sirve para generar el tejido? Sí, sí sirve para el sí, sí sirve. De hecho, cuando veamos artrosis y artritis, les voy a presentar evidencia del uso de terahertz para la regeneración del cartílago, pero la respuesta es sí, sí sirve. Pero también hay que ayudarse con aminoglicanos, glucosamina, condoitrina, MSM, colágeno, azufre, fósforo, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué les parece? Que nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Dios me los bendice, les mando un abrazo fraterno, ¿sí? Y bueno, pues estemos prontos para podernos ver con otro tema que también va a ser, sin lugar a dudas, del interés para todos. Dios me los bendice. Cuídense mucho. Un abrazo.